creemos oportuno insertarnos ya en el debate, no solo por la legalización, sino además hacer planteamientos que tengan que ver con los pros y los contras de esa propuesta de legalización. ¿Cuál es la situación actual a junio del año 2013? Se hacen estimativos que en el último año los alijos de cocaína descubiertos básicamente provenían de América del Sur hacia el primer mundo sobrepasan las 600 toneladas. Si optimistamente hablando se calcula que el 20% es lo máximo que se cae de la droga producida, significaría que ya en el último año estamos hablando ya no de 1000 toneladas, sino de 3000 toneladas. Esa es la monstruosidad de producción de drogas aún ilegales. Como consecuencia de los costos de prohibición, recordemos por un momento que en Europa, ¿y por qué tanta droga también a Europa? Porque una tonelada de cocaína está costando alrededor de 50 millones de dólares. Por eso es que cuando se habla de cifras de 600 mil millones de dólares por año, esa es la producción ilícita, de los cuales, como hemos mencionado, creemos que será un gran obstáculo el tema del lavado de activos. El 80% se lava en la banca del primer mundo y el 20% regresa a la región, para beneficiar a los grandes carteles como los que hay, los que quedan todavía en Colombia y fundamentalmente en México, y ese 20% también está destinado a algún sector de la guerrilla colombiana. Por esto un presidente como Colombia o expresidente César Gaviria también está terciando ya en el debate por la legalización. En el caso de México, en 6 años de una guerra no solo prohibida, sino además perdida, son 70.000 muertos. La violencia de los carteles mexicanos, creo que en la historia de la humanidad nunca se ha dado. La producción de marihuana sigue en aumento en Paraguay. Lo que va del año hasta mayo, se han descubierto alrededor de 200 toneladas de marihuana. El año anterior eran 150, de manera que también sigue creciendo, porque esa es una economía subterránea que genera alrededor de 150 mil millones de dólares por año. Pues bien, en este debate que yo llamo pro y contra de la legalización, haremos 3 señalamientos. Desde el punto de vista de la salud, se sostiene que si se legalizara la producción y la venta de sustancias hoy prohibidas, entonces fácilmente los niños, personas discapacitadas, podrían acceder a ese tipo de drogas. No es verdad. Siempre seguirá siendo delito, como es hoy, el suministro, por ejemplo, de alcohol a niños o personas en situación de extrema vulnerabilidad o indefensión. Por otro lado, ¿qué es lo que desde el punto de vista de la salud tendríamos como respuesta positiva? Primero, sometidas a control y fiscalización, habría la posibilidad, primero, de conocer la real producción en función de la demanda que implique el mercado de consumo. Y en segundo lugar, habría un control de calidad. Las personas fallecen por 2 causas en materia de salud: por la toxicidad del producto, la ingesta en condiciones de intolerabilidad, y además por la mala calidad del producto, que generalmente es adulterado. Desde el punto de vista de la economía, ¿qué ocurre con una economía, una competencia desleal? El lavado de activos que ha producido la quiebra de muchos comerciantes, de muchos industriales, de personas que honestamente invirtían su tiempo y recursos, pero no pueden competir contra un dinero sucio que está siendo lavado y que permite, mediante el lavado de este dinero o enfriamiento de dineros calientes, competir deslealmente en el mercado. Todo esto forma parte de la epistemología perversa de lo que significan las drogas ilegales. Por eso es que profesoras como la doctora Rosa del Olmo decían que había que mirar también este delito, no solo como un problema contra la salud, sino también como un problema contra la economía, ¿verdad?, de la región,
y contra la economía de los productores honestos y leales. De suerte que desde el punto de vista de la economía de la región se fortalecería. Alguna vez he escuchado decir que entonces los grandes carteles seguirán produciendo más. No es cierto, por una razón de fondo. Hoy parte del costo alto de las drogas se genera en la prohibición, el síndrome de la prohibición. El momento en que deje de ser negocio porque habría una producción controlada y fiscalizada, seguramente tendrían que invertirse esos grandes capitales que todavía existen en otras actividades que esperemos que sean actividades, esas sí, lícitas. Y desde el punto de vista de la delincuencia organizada, tenemos el costo de 70.000 muertos en México. Una violencia que vivió Colombia en altísimos niveles, una violencia que se mantiene todavía por parte de sectores insurgentes en Colombia, que se mantienen gracias a ¿qué? Gracias a lo que sigue generando la prohibición de determinado tipo de drogas. Seguramente en esta propuesta y debate se dirá que los costos son mayores si se legalizan las drogas. No es cierto. En el Manifiesto de Málaga de 1989, suscrito en España, se hicieron planteamientos que van en la línea que hemos reseñado. Premio Nobel de Economía como Milton Friedman de la Escuela Neoliberal de Chicago sostuvo en su momento, y es un premio Nobel de Economía, que la única salida razonable era la legalización, que eso serviría desde el punto de vista de la oferta y de la demanda, poder atemperar la enorme producción. Las drogas controladas permitirían, como en su momento he dicho también acá don Elías Neumann, gran criminólogo y un experto en este tema, que se puedan ir también desmantelando los carteles. A su vez, en su momento se ha hablado de una gran industria que produce este tipo de criminalidad, la ropa, la confección, la música. Es decir, hay toda una subcultura de este tipo de criminalidad, como en algún momento también lo apuntaba la doctora Lolita Nillar de Castro en Venezuela. En la línea de grandes pensadores como el Premio Nobel García Márquez, de juristas notables en Ecuador como el profesor Zavala Vaquerizo, Edmundo Durán Díaz, Monseñor Leonidas Proaño. Hay en realidad en México el expresidente Fox, hay una legión de personas, de juristas, de pensadores, de filósofos, etcétera, que desde hace más de 20 años venimos proponiendo que la única salida razonable es entrar a discutir seriamente cómo desmantelar al crimen organizado. Creemos que la principal respuesta sería la de desmantelar esas bases económicas. Si no hay claridad en el planteamiento, seguiremos teniendo una guerra perdida. El Código Orgánico Integral de Ecuador, si bien es cierto, busca que se haga efectivo el principio de la racionalidad de las penas y la proporcionalidad, de manera que no se castigue con la misma intensidad al dueño que excepcionalmente es detenido de los grandes alijos de droga, igual que al transportista, igual que al que siembra las matas o plantas de las cuales se extrae el producto. Es razonable que sea así. Las penas podrían ser de hasta 25 años, depende cómo queda al final el Código Integral Penal, pero el hecho cierto es que hay un concepto de racionalidad en la aplicación de las penas. Hemos dicho ya en otros momentos que la dosis para consumo, la dosis máxima, es caballo de Troya porque permitiría criminalizar a aquellos que tengan algo más de esa dosis permitida con una pena de 1 a 3 años, pero hay un tratamiento incluso diferente con respecto a aquel, por ejemplo, que se dedique a la siembra de plantas prohibidas. La sanción podría ser de 1 a 3 años y hay una cuestión muy interesante que encontramos en el último proyecto del año 2012, que sería incluso en el caso de campesinos, no solo de extrema rusticidad, sino de extrema pobreza, incluso no habría pena privativa del derecho a la libertad. El tema está ya insertado, creemos que hay que tomar con objetividad las propuestas que se puedan hacer. Yo creo que va a ser difícil la legalización por un tema de fondo.
los 400.000 millones de dólares que siguen creciendo, que se lavan en la banca del primer mundo, yo lo veo como el gran obstáculo. Con una economía mundial virtualmente quebrada, es difícil no creer que esos 400.000 millones de dólares, si no estuviesen en el mercado subterráneo de la economía, posiblemente pueden provocar una gravísima crisis económica mundial. Creo que ese es el tema que nos debe también llamar la atención.